Eh, Hola a todo el mundo. Bueno, hoy en este vídeo que va a ser más personal, pues querría compartir algo mío, ¿vale? Y me gustaría informar a la gente o más a otras personas acerca de este tema, ¿no? Y también contándolo o relatándolo desde mi experiencia personal, porque yo no puedo hablar en nombre de todos los que tienen este síndrome, así que no voy a hablar por el resto, sino solo por mí. Bueno, yo tengo síndrome de Asperger, pero es un síndrome muy leve, ¿vale? En mi caso, yo tengo un Asperger que apenas es perceptible y a mí me lo diagnosticaron cuando tenía unos 12 años, ¿vale? Y bueno, a mí lo que me motivó a hacer este vídeo explicando mi Asperger es uno que encontré yo, que es de una sección de Telemadrid llamada Eso no se pregunta, y había varias personas con síndrome de Asperger, tanto hombres como mujeres, dando su testimonio y respondiendo a las preguntas que se les hacían, ¿no? Pues no es por tirarme flores, pero quizá yo soy la que pudo haber salido y no salió en el vídeo. No, yo simplemente explico mi experiencia aparte como muchos otros quizá en otros vídeos en YouTube, nada más. Y bueno, es algo de lo que me gustaría informar a algunas personas porque hay gente que todavía tiene algún que otro desconocimiento acerca de esta discapacidad y me gustaría poder aclarar todo eso, ¿vale? Para toda la gente que a lo mejor me esté viendo o que me pueda llegar a ver algún día, ¿no? Si a lo mejor han llegado a conocer a una persona con autismo o un trastorno del espectro del autismo que sea similar, pues espero que este vídeo por lo menos les sirva de algo o que se informe un poco, ¿vale? Y bueno, aquí ahora terminando ya mi introducción, pues a ver, yo puedo hablar por mi experiencia y decir que, bueno, yo he tenido una vida muy normal, yo he sido educada como una niña normal, como todo el mundo, y nunca me he considerado tan, ¿cómo lo diría yo? No he sido tampoco tan diferente a los demás y como ya dije es un síndrome que apenas se me nota y eso depende mucho de, ¿cómo diría yo? El grado en el que tengas este síndrome, porque algunos lo tienen más acentuado, otros menos, a unos se le nota más y otros menos, y también lo mismo pasa con el autismo, pero en realidad el Asperger y el autismo no son exactamente la misma cosa. Me explico. Eh, el Asperger entra en el tipo de autismos que hay. O sea, está dentro del espectro, pero no está relacionado directamente. Es como que tiene rasgos autistas, pero son menos agresivos. Y el problema de los Asperger es que esto es más complicado para nosotros, porque el autismo se puede notar más a simple vista. Es como una cosa más, ¿cómo diría yo? No agresiva, pero es más notoria, ¿no? Y en los rasgos de los Asperger se pueden confundir con características de la personalidad de alguien. De incluso, bueno, puede pensar que quizá esta persona es neurotípica, pero tiene estas rarezas. Y el neurotípico es el nombre que se le da a las personas que no tienen ningún tipo de trastorno ni síndrome, ¿no? Y bueno, cuando digo trastorno no estoy diciéndolo mal, ¿vale? Esto es correcto decirlo, ¿vale? Porque un trastorno normalmente se asocia eh, una, con una disfunción del cerebro, no se asocia con algo negativo, pero un trastorno, en verdad, si se busca bien la definición, es para hablar sobre una cosa que se sale de la norma, ¿vale? Una persona, por ejemplo, que tiene disforia de género, no, que es trans, tiene un trastorno, pero no por ello significa que tenga un problema mental ni que esté enferma mentalmente. Es solo que se sale de la norma, porque lo normal, ¿vale? Lo más habitual es ser cisgénero y ser trans no es lo habitual. Y lo mismo pasa con gente con autismo Asperger, que no es lo habitual en esta sociedad. Entonces se puede decir correctamente que tienes un trastorno. Y tampoco está mal decir discapacidad, aunque bueno, yo a ver, no me acaba de gustar a mí esta palabra, ¿no? Porque a mí me están haciendo el documento este para que se demuestre mi discapacidad, ¿no? Que me puede servir mucho en un futuro. Y a mí no me gusta llamarlo discapacidad o minusvalía, porque esa palabra también tiene connotaciones negativas, ¿no? Como si te hiciesen ver como un inútil o como un desvalido o algo así.
pero en realidad se llama discapacidad porque en los Asperger tenemos características que se nos pueden dar muy bien otras cosas y luego en algunas otras se nos dan muy mal, como son las interacciones sociales, que es lo más característico. Vale, en eso estamos discapacitados, pero no por ello significa que seamos disminuidos psíquicos, ¿vale? No es que seamos retrasados. Eso para dejarlo claro. Y bueno, también debo decir que desgraciadamente hay muchos más hombres que mujeres Asperger, según las estadísticas, o eso creo, pero también creo que en parte es porque no es igual el síndrome de Asperger en hombres que en mujeres. Es decir, hasta en eso es muy diferente, ¿no? O sea, cada persona es un mundo, pero aún así todos tenemos unas características en común, ¿vale? Las más notorias, pues puedo decir que son tener mucha memoria. Es decir, yo tengo, podría decirse, ¿no? Que no es por presumir, sino porque muchas personas me lo dijeron, tengo mucha memoria fotográfica. Puede ser muy bueno en unos campos determinados durante mucho tiempo. Es decir, cuando a un Asperger le obsesiona una cosa, un tema en concreto, normalmente son temas raros, ¿vale? Pues investiga muchísimo sobre ese tema porque le encanta aprender sobre él y puede estar hablándote durante horas y horas sobre ese tema, ¿no? Y es algo que le fascina muchísimo. Y bueno, a ver, es cierto que no tiene por qué estar dándote la turra con el mismo tema, obviamente, pero si le preguntas cualquier cosa sobre, yo qué sé, los volcanes, pues un Asperger que le guste mucho ese tema, pues te hablaría horas y horas de los volcanes. Por ejemplo, ¿no? Ya por el primero que me vino a la cabeza, ¿no? Otra cosa que tenemos que tendemos a tener tics repetitivos. Yo apenas los tengo, pero bueno, uno que a lo mejor es el más característico, el que más me doy cuenta de que lo hago, es este de hacerme así en el pelo. O sea, a veces hago así mucho lo de jugar con el pelo, pero es casi algo que hago de forma inconsciente, ¿no? Es como que a veces no me doy cuenta de que lo estoy haciendo y enseguida lo dejo, pero es una manía que me viene de repente, ¿no? Y otro tic que tengo es el de estar haciéndome mucho así en las uñas. Pero aparte de eso, no tengo muchos otros más tics. Es decir, no recuerdo ahora otros que pueda tener. Las conductas y los tics repetitivos son muy habituales. Y luego es ¿cómo diría yo? Hablar con muchísimos tecnicismos y como si tuviésemos voz de robot. O sea, no sé cómo explicarlo. Es como si no supiésemos entonar a veces, ¿no? Los que no tienen ahí aprendizaje a la hora de comunicarse, pues se entonan de una manera muy neutra, como si no se percibiese ninguna emoción en lo que están diciendo, o que hablan muy serios. Algunos, vale, digo, no todos. Y el otro rasgo es que también tendemos mucho a desviar la mirada, que no hacemos demasiado contacto visual porque nos intimida mucho o nos puede poner muy incómodos que estemos mirando demasiado tiempo directamente a la persona con la que hablamos, ¿no? Y bueno, aquí entra también el tema de las habilidades sociales, que los Asperger pues tenemos problemas para hacer amigos, para socializar, pero bueno, no por ello podemos intentarlo. Es decir, a mí, bueno, ¿qué queréis que os diga? Podría estar contando muchas cosas de mi infancia, ¿no? Y de cómo interactuaba con la gente para que os hagáis una idea. Pero aún así creo que no todos interactuamos del mismo modo. Lo que pasa es que tendemos a aislarnos porque no comprendemos el porqué o no nos replanteamos en la importancia que tiene el interactuar con la gente en los primeros años de nuestra vida. Es decir, es algo que es muy básico, pero no lo comprendemos simplemente. Y luego se dice que algunos tienen algún grado de prosopagnosia, que es un síndrome que se caracteriza por dificultad de reconocer las caras, pero bueno, esto a mí no me pasa. Yo creo que esto a lo mejor me podía pasar más cuando era niña o cuando era bebé, pero a mí esto ya no me pasa. Y bueno, Brad Pitt, a pesar de que creo yo no tiene Asperger, por ejemplo, él dice que tiene prosopagnosia. Y hay gente que, bueno, lo tendrá también más o menos acentuado, diría yo. Bueno, pues a ver, en mi caso eh, pues podría decir que actualmente a mí apenas se me nota que sea Asperger o que tenga algún tipo de autismo, pero yo creo que cuando era niña o también incluso en los primeros años de mi adolescencia se me notaba muchísimo. Por lo menos si lo comparamos ahora,
es brutal, no, lo mucho que se me notaba que lo tenía. Y claro, no es que tardase demasiado en diagnosticármelo, porque 12 años tampoco es tan tarde, pero aún así pienso que bueno, tenía un poco esa extraña sensación cuando era pequeña de que era un poco rara o que era diferente a los demás, pero también me decía, no, tú eres una niña como cualquier otra y no eres especial, solo tienes tus cosas, pero eres una niña normal, ¿sabes? Y yo, bueno, me andaba diciendo eso, ¿no? En plan, ¿por qué de todas las personas que nacen en este mundo yo soy la que tiene que nacer un poco distinta o nace con algún don especial, ¿sabes? Como por cosas de la autoestima me decía que era especial o así, de esa manera. Pero yo no me lo creía del todo y luego, claro, a los 12 años cuando tuve esta revelación, pues me llegó esta cosa que me dije, ah, bueno, esto explica muchísimas cosas, ¿no? Y a ver, el problema es que, claro, yo desconocía por completo la existencia de este síndrome hasta que me lo diagnosticaron, que yo no sabía demasiado sobre él. Y claro, creo que ni siquiera los adultos o las personas que estaban a mi alrededor lo conocían porque si no, quizá me lo habrían detectado a tiempo. Quiero decir, desde párvulos o desde primaria podrían haberlo detectado y cuando ya estaba en quinto o sexto de primaria no fue hasta ahí que hubo una profesora que especuló que le dijo a mis padres que yo podría tener Asperger. Pero claro, en ese momento no estaba diagnosticada, así que no se podía hacer nada. Y claro, mis padres también desconocían por completo esto. Y claro, mi madre sobre todo se informó sobre el tema, miró libros sobre ese síndrome. Estuve con una psicóloga a la que sigo yendo, ¿no? Desde hace muchos años y me ha ayudado bueno, a mejorar las interacciones sociales con la gente, ¿no? Que bueno, yo era bastante torpe interactuando y hay cosas de las que no estoy orgullosa, pero bueno, algo he estado mejorando y bueno, creo que ahora estoy en un buen punto de mi vida, ¿vale? A la hora de socializar con cierta gente, pero sigo teniendo mis problemas y mis demonios como todo el mundo. Y a ver, no sé, yo creo que actualmente se puede diagnosticar más pronto el autismo, el Asperger en un niño. Es cierto que más en niños que en niñas, pero no sé exactamente el por qué hay tanta diferencia entre esas dos cosas. No sé si este va de estereotipos o de costumbres sociales, o si tiene algo que ver o si no, si es una cuestión genética. Y bueno, hablando de genética, también debo decir que el Asperger es una condición, ¿vale? No es ninguna enfermedad y es algo con lo que naces y punto. Y lo tienes para toda la vida. Es algo que, al igual que, como ya dije, una persona trans o alguien que nace con un cromosoma de más, no con síndrome de Down, pues esa persona no la puedes tratar ni curar porque nació así. Y es una condición con la que has nacido y la tendrás hasta el día de tu muerte. Entonces, no se puede hacer nada en contra de eso y hay que aceptar que hay personas que son distintas, ¿no? Y claro, a mí me cabrea muchísimo muchas personas que siguen creyendo que tanto el autismo como el Asperger son enfermedades. Si ya una persona que, por ejemplo, no sabe lo que es el autismo y la otra persona le empieza diciendo, pues es una enfermedad, no. Ahí ya estás diciéndolo mal. O sea, si ya empiezas diciendo que es una enfermedad, mal vamos. Porque de enfermedad no tiene nada. Es decir, no eres un tarado, no eres un enfermo, no tienes problemas mentales, solamente tienes un cerebro que funciona distinto al de la mayoría de la gente. Es verdad que hay casos de autistas que son muy dependientes, que apenas hablan con personas así a su alrededor, solamente con la gente con más confianza. Pero bueno, son casos de autismo muy extremos, ¿no? Como el que se muestra, por ejemplo, en la película de Rayman, que yo no me atrevo a verla porque tengo miedo de lo que pueden decir del autismo, pero bueno, el tema es que, a ver, el personaje de Dustin Hoffman en esa película es como que es autista, pero al mismo tiempo tiene el síndrome de Savant, que no todos los autistas lo tienen realmente. O sea, puede haber autistas o Aspergers que son tontos, ¿vale? Que son, no sé, o medio ignorantes o lo que sea, y no tiene nada que ver con su inteligencia ni que sean más sabios o menos sabios. Simplemente que le coincide tener el síndrome de Savant con ser autista y nada más. Eh, pero bueno, el hecho de que incluso a día de hoy, no, en pleno 2022, se siga diciendo
que eso es una enfermedad o que es un problema mental, pues a mí me pone bastante de los nervios, ¿no? Y bueno, es cierto que, a ver, yo no sé si etiquetarlo como una discapacidad porque el lenguaje es así de delicado, pero es algo lo que una persona tiene que estar trabajando. Y yo trabajé mucho para intentar parecer una persona normal, por así decirlo, ¿vale? Para parecer prácticamente una neurotípica. Y yo no he dejado de ser yo, a pesar de todo, ¿vale? Yo sigo siendo la que soy, sigo teniendo mi personalidad, pero sé que hay cosas que una no puede decir, que una no puede hacer y que hay unas normas sociales que son impuestas y que tienes que seguir y punto, ¿no? Y bueno, cosas personales, ¿no? Que creo que estén relacionadas con mi Asperger, pues es mi, bueno, que también lo tienen algunos en común, ¿no? Es mi tendencia a desarrollar fobias o miedos irracionales. Y también manías como el de la fonofobia. A mí me molestan muchísimo los ruidos que son repentinos y estridentes, como cuando alguien da una palmada muy fuerte, cuando se oye un pitido, que a lo mejor puede ser un pitido que se oye a la distancia, pero si se oye todo el rato, que es constante, a mí me molesta muchísimo, aunque el resto de la gente puede ignorarlo fácilmente, yo no lo ignoro y yo estoy como, por Dios, que se vaya ese pitido ya. Y también cuando soy un golpe muy fuerte, yo tengo que hacer algo así, ¿no? Como un respingo porque me molesta un montón. O sea, es como, no sé cómo explicarlo, esa clase de ruidos, ¿no? De alguien gritando de repente en la calle, me molesta más que la mayoría. Es decir, a alguno puede girar la cabeza y decir, ah, vale, era uno que estaba gritando, pero yo lo hago así como con repulsión, ¿no? Como en plan, esto me molesta muchísimo, ¿sabes? Y yo trato de aguantarme, pero bueno, esa clase de ruidos y de cosas, pues a mí me alteran mucho. También los sitios muy aglomerados, los sitios en los que hay muchas personas juntas. Por eso yo normalmente prefiero no ir a conciertos, ¿no? Porque aparte de tener mucha gente, son sitios muy ruidosos. Y a ver, el tema que tengo yo aquí, el problema de los sonidos, no sé si es más ya una cosa mía y no por mi síndrome ni nada de eso. Pero bueno, a la hora de hablar aquí ahora de mi infancia, ¿no? Y de algunas cosas que puedo decir, que no sé si tienen demasiado que ver con mi comportamiento por el síndrome, pero yo las puedo mencionar de todas formas. Pues que yo cuando llegué a infantil, no, a párvulos, no, que es de los 3 hasta los 6 años, pues yo era una niña que prácticamente no hablaba en clase. Os preguntaréis por qué. Bueno, pues básicamente porque la profesora me daba miedo. Eh, a ver, es cierto que a lo mejor fui un poco prejuiciosa, pero es que la profesora que tenía un aspecto que no agradaba demasiado, que no parecía muy simpática. O sea, me duele decirlo y no voy a decir su nombre por motivos obvios, ¿vale? No voy a decir quién es, pero tenía un aspecto muy hombruno y a mí eso me intimidaba. Y yo es como que no comprendí exactamente el por qué estaba allí, no sabía lo que era la escuela exactamente, ni por qué tenía que conocer a esas personas, ni por qué debía hacer amigos. O sea, cosas tan básicas como esas yo no las comprendía, no entendía el por qué tenía que hacerlas. Y bueno, no sé, por ejemplo, yo en muchas clases pues me quedaba completamente paralizada en mi mesa o en mi pupitre y no decía nada porque tenía miedo de decir algo y quedar en ridículo. Es decir, no comprendía aquí la gente lo que estaba hablando. Yo pensaba que la profe se enfadaría si decía cualquier cosa porque me parecía que siempre la veía muy malhumorada. Y bueno, es un miedo que le perdí con el tiempo. Lo que pasa es que dejó de darme clase en unos pocos años y ya no, o sea, ya no le tuve miedo, ya me dio un poco lo mismo. Pero hubo ahí otra profesora que tuve que, bueno, le tuve miedo siempre, básicamente porque era mala, pero curiosamente es una cosa que nadie se dio cuenta, o no sé cómo explicarlo. Es como que ningún padre se quejó de ella, el resto de mis compañeros la veían también como una mujer normal y yo era la única que le tenía miedo. Era mi profesora de religión y hasta quinto de primaria la tuve porque no había otra profe de religión en el colegio. Y yo, ¿sabes? La cosa más básica o la más normal que me podía mandar a hacer,
pues yo tenía miedo de que me saliera mal y entonces notaba como todos los ojos de los demás compañeros estaban mirándome, no a mi alrededor, y como hasta tenía ojos en la nuca. Y yo tenía miedo de hacer cualquier movimiento, cualquier cosa y quedar todavía más en ridículo o, bueno, no reírse de mí, pero como el hecho de parecer tonta, no. Que yo estaba diciéndome todo el rato, ¿qué estarán pensando ellos de mí? Probablemente pensarán que soy retrasada porque ellos han entendido a la primera lo que hay que hacer y yo no. O sea, estas cosas me solían pasar con algunos profesores, luego con otros ya no tanto. Luego también tengo así un vago recuerdo de, bueno, de cuando estaba ahí con la profesta de párvulos que me daba miedo, pues que estaba yo con unos lápices de colores haciendo así, no pasando uno por encima del otro dentro de un estuche metálico amarillo y lo hacía por entretenerme, no porque no sabía muy bien qué era lo que había que hacer en ese momento, no lo recuerdo muy bien. Yo debía tener unos 4 o 5 años y bueno, la profe esta estaba hablando con mis padres, creo yo. Estaban ahí en la puerta de la clase mientras mis compañeros estaban ahí a lo suyo. Y de repente va y la profesora, ¿no? Ve que estoy haciendo así con los lápices, ella me arrebata el estuche y va y se me pone así delante de la cara y me dice en tono agresivo, mira, de ella va haciendo así. Y yo me puse a llorar. Eh, y bueno, estas cosas que pueden parecer tonterías, pues a mí me fastidiaron un poco, ¿no? Porque yo considero, aunque la mayoría piensen que esos son los mejores años de su vida, los primeros años que tuve en infantil en el colegio, para mí fueron los peores. Luego primaria fue mejor, ¿vale? Ya se me pasó un poco el miedo a muchas cosas, pero para mí infantil fue un infierno, sobre todo los 2 primeros años. Y eso que tengo recuerdos muy vagos, pero la mayoría son malos. Em, es como, no sé, simplemente estaba en plan aturdida, desconcertada, no sabía qué era lo que tenía que hacer allí, ni tampoco me explicaron mucho. A lo mejor es porque yo estaba en mi mundo y no prestaba atención a las explicaciones, pero lamentablemente también tendía a ser así, ¿no? Yo estaba mucho en mi mundo, en las nubes, y yo en los recreos pues tendía también a aislarme. Es decir, estaban los demás ahí jugando y a lo mejor yo estaba por ahí jugando conmigo misma. ¿Que cómo se juega con uno mismo? Pues yo hacía repetir diálogos de, de cosas que veía, ¿no? Como de la abeja maya u otras series de televisión que yo me veía en ese momento y lo hacía también en casa. O sea, eso era jugar conmigo misma, ¿no? Interpretar todos los papeles de una escena de una serie que veía. Y me los sabía todos de memoria. También otra cosa que debo comentar es que yo aprendí a leer a los 3 años, pero antes de aprender a leer, a mí me leían, por ejemplo, un libro, bueno, a ver, era un cuento así cortito, y siempre me lo estaba leyendo hasta el punto de que me lo acabé aprendiendo de memoria. Y la gente creía que yo ya sabía leer, pero en realidad que estaba recitando de memoria el libro ese que me estaba leyendo. Y, y bueno, yo luego lo de leer pues fue mi pasión, ¿no? Que estaba yo muy recta así siempre leyendo y muy, bueno, esos son cosas de lo que comentan mis familiares, ¿vale? Pero bueno, esas cosas que a mí me pasaban, ¿no? Cosas así en la escuela, pues eran bastante comunes. Y yo ahora me arrepiento bastante de no haber jugado suficiente con mis compañeros, pero por otro lado me pregunto si en verdad debieron de haber insistido, si la culpa era mía o si era de los demás. Yo no sé si a estas alturas merece la pena echarle la culpa a alguien, pero la verdad es que eso ya no lo sé. Ya cuando pasó primaria y ya pasaron los años empecé a hacer realmente amigos, pero los primeros, vamos, yo estaba bastante sola. Tuve ahí unas amigas que eran de otro grupo, ¿no? De otra clase, pero duraron poco tiempo. Y yo ya pensaba que me iba a quedar sin amigas solo por una discusión que tuvimos. Bueno, eran mis cosillas, ¿no? Em, y tardé mucho en hacerlos. Luego otra cosa para que os hagáis una idea de hasta qué punto yo desconocía ciertas normas sociales, pues yo no sabía algo tan básico como que cuando le vas a hacer un regalo en su cumpleaños a alguien, no se lo puedes decir porque es una sorpresa. Y yo voy en la parada del autobús y le digo a mi compañera, oye, te voy a regalar por tu cumpleaños esto. Y ella va y me dice, pero ¿por qué me lo dices? Es una sorpresa. Y yo me quedé toda volada. Y en plan, ah, pues vaya, no lo sabía.
Bueno, a ver, ahora es gracioso si te acuerdas, pero en ese momento era como tierra, trágame. También tuve muchos momentos de mi vida tan vergonzosos que sí que quería que me tragase la tierra, que son un poco... Y bueno, ya mucha gente pensaría que era una loca porque estaba hablando sola constantemente, no hablaba sola todo el rato, estaba muy en mi mundo. Me gustaban y bueno, me siguen gustando, ¿no? Me gustan las haditas, las princesas, los cuentos, tanto las historias más maduras como las más infantiles. Pero yo estaba ahí muy en mi mundo con las series que veía, con los libritos o los cuentos que leía también y, y lo recitaba así, en plan obra de teatro para mí misma. Eso era lo que más hacía yo. Y otra cosa, bueno, nada, que, a ver, esta profe que fue la primera que especuló que podía tener Asperger, supuestamente fue la profesora que más odié en primaria, pero bueno, eso es un tema que no entra aquí. Y bueno, al final pues me lo diagnosticaron en la psicóloga privada a la que sigo yendo actualmente, ¿no? En verdad yo llevaba yendo desde los 8 años, pero volví a los 12 y me alegro de haber ido, ¿no? Porque yo creo que he progresado mucho. Y bueno, yo afortunadamente nunca sufrí bullying de ningún tipo, ¿vale? Nunca sufrí acoso, nadie se metía conmigo día sí, día también, ¿vale? No era la marginada de la clase exactamente, básicamente porque creo que yo era la única que me marginaba a mí misma. Es decir, a mucha gente le costaba entender mi mundo y, a ver, ahora echando la vista atrás, les entiendo, ¿sabes? Si hay aquí una persona que de repente te está diciendo algo random como, oye, he estado imaginando que la abeja maya y yo nos conocíamos y pasaban no sé qué con los con Dorremí la bruja, ¿sabes? Y estoy ahí diciendo los diálogos de Dorremí la bruja, por ejemplo, jugando a transformarme y la gente dice, pero ¿de qué está hablando esta niña? No. O a lo mejor si jugaba yo sola a que era Atomic Betty, por ejemplo. Em, pero es que, a ver, hay cosas que prefiero no mencionar aquí, pero estos son solo unos ejemplos, ¿vale? Que puedo dar del tema. Pero, a ver, no sé, yo también decía para mi corta edad, no, así frases de memoria que eran así como demasiado eh, cultas, ¿no? Que una niña quizá sería muy raro que las dijera, o también hablaba así de una forma muy mecánica y a la gente le extrañaba eso. Bueno, esas cosas. También otra cosa que normalmente caracteriza a los Asperger es que somos bastante malos para las actividades deportivas. O sea, no es que no nos guste el deporte, pero que nos da como pereza las actividades físicas o que no solemos ser buenos en ellas. Yo en primaria no tenía tanto problema con la asignatura de educación física, pero fue llegar al instituto y os juro que fue una pesadilla. No sé por qué, pero cuando llegaba esa hora, ¿no? Cuando llegaba ese momento, ¿no? En el que teníamos educación física, yo entraba en pánico. Incluso si solamente íbamos a jugar a balonmano, que yo, bueno, respiraba alivio si solo era balonmano, pero si teníamos que hacer actividades más difíciles como, yo qué sé, saltar unas vallas o hacer equilibrios o hacer, yo qué sé, estar haciendo el pino o la voltereta, pues yo me ponía muy, muy nerviosa. Y yo es que era demasiado torpe en eso y aún por encima me sentía muy avergonzada, ¿no? Porque todos tus compañeros te están mirando, o casi todos por lo menos. Y bueno, los últimos años en bachillerato lo pasé francamente mal, por lo menos en primero de bachillerato, que teníamos unas actividades físicas demasiado difíciles, pues yo os juro que sudaba frío y me ponía pálida con solo pensar que tenía que hacer eso. Y bueno, me daba también hasta vergüenza, pero es que yo reaccionaba así y yo me decía, es que hace años que no hago estas cosas, ¿no? Porque de niña yo era una saltimbanqui, pero cuando creces, pues ya no, ya no lo eres tanto, ya no eres tan elástica. Entonces, pues no, no sabía. Y a ver, pues alguna vez quizá alguien se metió conmigo por ser como era, pero fueron momentos puntuales. O sea, en clase yo llegué incluso a pensar que la gente me odiaba, pero no es que me odiasen, es que, no sé, simplemente yo tendía un poco a excluirme y a veces yo era un poco borde.
y son muchas de las cosas que me arrepiento ahora, pero ahora tengo una actitud mejor y bueno, no sé si ha sido demasiado tarde, la verdad, pero es que me siento un poco mal, la verdad, por haber tendido tanto a estar sola, ¿no? A estar excluyéndome, que a veces sí jugaba con mis compañeros, pero luego me cansaba y volvía a lo mismo. Y básicamente era porque lo encontraba aburrido. No sé por qué, claro, vosotros diréis, pero a un niño pequeño le encanta jugar y lo demás le parece aburrido. Pues en mi caso era lo contrario. Es decir, jugar con gente o haciendo equipos de algo tal me parecía aburridísimo. Y yo me decía, pero qué gracia tiene estar jugando al escondite tanto tiempo, estar corriendo el pilla-pilla. Además yo era malísima corriendo y era muy lenta, era como una tortuga. Y todas esas actividades a mí ya de pensarlas me daban pereza. Y claro, yo solamente quería jugar a lo que a mí me daba la gana. Entonces, con razón, había personas que no quisieran que yo jugase. Entonces, eso complicaba mucho la cosa. Es cierto que yo podría haberme inventado juegos, pero tampoco tenía tanta imaginación en ese momento. Pues así era. Y bueno, es cierto que, a ver, hay gente que quizá a día de hoy pues no me entiende del todo o, o no acaba de comprender ciertas cosas, pero bueno, tampoco es que quiera dar detalles, ¿no? Porque a lo mejor puedo meter en un compromiso a algunas personas que conozco y tampoco me gustaría estar aquí dando nombres, ¿vale? Entonces prefiero dejarlo así. Eh, y no sé qué más decir. Bueno, también el tema de las relaciones con los amigos, bien, pero a la hora de tener relaciones de pareja, pues no me ha ido muy bien. Eso también lo debo decir. Es un poco más difícil para los Asperger tenerlas, si no también se juntan con otra persona que también lo sea. Y bueno, también tengo el consuelo de saber que hay un montón de famosos o de personas que han prosperado que tienen este síndrome, como el caso de Anthony Hopkins, o también la actriz Daryl Hannah, el creador de Pokémon, que era Satoshi, ya no me acuerdo el apellido, o bueno, también se especula, ¿no? Que muchísimos personajes históricos, que bueno, se especula porque al estar ya muertos, pues no se puede hacer un examen, pues que genios como Einstein o puede que Isaac Newton tuviesen Asperger, ¿no? Por ejemplo. Y a lo mejor el propio Leonardo da Vinci tuvo Asperger, porque a pesar de que era muy polifacético, tenía ese rasgo que era de obsesionarse con una cosa durante una temporada determinada y solamente dedicarse a esa cosa, ¿no? Cuando estaba en su etapa de pintor solo pintaba, cuando era su etapa de arquitectura solo hacía arquitectura y muchas más cosas, no podría decirse. Y bueno, en gente actualmente viva, ¿no? Con síndrome de Asperger, pues me alegro de que existan estas personas, ¿no? Porque significa que, bueno, que se puede llegar lejos. Bueno, no sé decirlo de otra manera, pero aún así yo imagino lo difícil que fue para esta gente, ¿no? Porque según el testimonio de Daryl Hannah, por ejemplo, pues ella decía que, que en su colegio lo pasaba mal por ser distinta, no, porque ella concretamente tenía autismo y también creía hasta una cierta edad que lo que pasaba en las películas era cierto y cuando supo que no, pues quiso dedicarse a la actuación. Y el caso de Anthony Hopkins es peor porque fue el diagnosticado tardísimo. Es decir, yo creo que casi toda su vida simplemente fue visto como si fuese un raro y claro, cuando te dicen eso es como si estuviesen diciendo que la culpa es tuya por ser así. Y ese es el problema. Cuando un Asperger no está diagnosticado, e incluso si eres autista, y piensan que eso es porque es tu forma de ser y la tienes que corregir, pues ahí hay un problema, ¿no? Porque, claro, uno dice, es que yo no puedo evitar ser así, y tú te andas culpando continuamente, ¿no? Piensas que lo que haces está mal, y luego cuando recibes el diagnóstico y ya sabes que lo eres, pues es un gran alivio. Y bueno, yo si hubiese recibido el diagnóstico más tarde probablemente me habría sentido aliviada, pero lo recibí pronto y no me dio tiempo a eso. Pero yo pienso que Anthony Hawkins lo pasó un poco mal a lo largo de su vida, ¿no? Porque quizás sentía que mucha gente no le entendía. Porque a veces tener Asperger puede ser confundido con
tener una mala actitud o ser mala persona o ser mal educado, no. Porque también los Asperger tendemos a decir las cosas sin filtros o de forma muy directa o a ser extremadamente sinceros. Pero bueno, yo estoy tratando de que esto no me pase, ¿vale? Pero de todas formas yo me pregunto hasta qué punto debería de hacerlo porque yo me cansé bastante de esta sociedad de hipócrita que es tan falsa y tan queda bien. Es decir, yo no sé, a veces prefiero ser más sincera con la gente. Bueno, llamadme rara, no sé. Y no quiero quedar bien con todo el mundo. Por lo menos eso prefiero, la verdad. Y bueno, no me vienen ahora más gente, bueno, famosos que tuvieran Asperger. Quizás se decía que Bill Gates lo tenía, pero ya no estoy segura. Yo creo que a lo mejor eso es algo falso. Em, pero bueno, a mí me parece genial, ¿vale? Me encantan a mí estos ejemplos, ¿vale? De estas grandes personas, ¿no? Que para mí son un, bueno, por así decirlo, un ejemplo de superación, sobre todo teniendo en cuenta que en sus tiempos el Asperger era más difícil de detectar y que era una cosa algo más estigmatizada y esta se consideraba una enfermedad. O sea, no era el punto de meterte en un psiquiátrico, pero eras bastante, ¿cómo se diría yo? ¿Cómo lo diría yo? Eras un poco un paria, ¿no? Eras el raro y en los peores casos, pues sí, te podían hacer bullying por ello. Y solamente quiero dar este mensaje porque el mundo está lleno de personas distintas, ¿vale? Hay personas que no siguen completamente la norma de ser neurotípicos y la verdad es que a mí, bueno, intento ser normal, pero me cansa, ¿no? Yo, pues sí, soy muy friki y tengo mi personalidad, pero bueno, trato de, en situaciones sociales, de encajar, ¿no? De intentar ser yo misma y todo eso, pero bueno, eh, todavía me cuesta. Y bueno, no voy a alargar más esto. Hasta aquí pues explicaría todo lo que conlleva lo que es el síndrome de Asperger, pero de una forma muy resumida, porque es una cosa que yo creo que es más compleja de lo que parece. Y yo por lo menos recomendaría que más de una persona se viese unas películas relacionadas con esto y que también se informase por otros medios, ¿no? O también incluso con libros que puedan hablar más de este síndrome si para ellos era algo totalmente desconocido y no tenían suficiente información. Aparte de la película de Rayman, se pueden ver una que se llama Mary Max, que yo no la terminé de ver por circunstancias que ahora no voy a explicar, la de Adam X, la de Mozart y la ballena, creo que era, y no sé si me viene ahora una. Bueno, son ahora las que me vienen, pero también hablaban de la chica del tatuaje del dragón, porque a lo mejor Lisbeth Salander es Asperger, pero no estoy segura. Son algunos de los ejemplos que puedo dar. Luego puede haber así otras series que te hablen de gente que tiene este síndrome. Creo que la de Atypical, por ejemplo, lo explica. Pero bueno, yo entiendo que sea un poco difícil retratarlo porque es un poco complejo. Eso sea, cada persona es un mundo y a mí incluso me costaría crear un personaje o pensar en alguien ficticio con el síndrome de Asperger que no se note demasiado pero que aún así tenga los rasgos como yo. O sea, me costaría mucho, sinceramente, sin que parezca a lo mejor un estereotipo, pero bueno, no sé. Hay de todo tipo, de todas formas. Y yo recomiendo a la gente que se informe y que se documente un poco mejor sobre esto, porque yo creo que es interesante saber cómo funcionamos. Y bueno, hasta aquí termina ya mi rollo, definitivamente. No voy a aburriros más y os deseo a todos unas muy buenas noches. Hasta pronto.